Buenas, buenas. Pues bueno, acabo de comprar este medicamento. Bueno, se llama minoxidil, ¿no? Lo voy a poner en prueba en cuanto a lo que es un lapso de tiempo. Voy a ver qué tranza con esto. Les voy a traer todo este proceso. Primero, este video es para un tono informativo. Tal vez yo no sea un médico ni nada de esto, pero he estado investigando un poquito en cuanto a lo que es, con respecto a lo que es el minoxidil, ¿no? ¿Qué es el minoxidil? Bueno, pues el minoxidil es un medicamento, un fármaco. Bueno, no sé si fármaco o fármaco, pero es un medicamento que se trata de lo que es un vasodilatador. ¿Para qué se usa? Principalmente para el fortalecimiento y el crecimiento de lo que es el cabello, es como un tratamiento para las personas que tienen alopecia, ¿no? Que se están quedando pues pelonas o cosas así por el estilo. ¿Cómo funciona este tipo de cosas? Este tipo de fármaco, de medicamento, lo que hace es que va a hacer llegar más flujo sanguíneo a donde lo apliques, ¿no? Si tú lo aplicas, por así decirlo, ¿no? En esta parte de la cara, va a llegar más sangre a esta parte de la cara y por lo tanto los folículos, la parte donde crece el vello, le va a llegar más sangre, va a tener de dónde agarrar más sangre y por lo tanto pues va a crecer, ¿no? El cabello. Es como pues para hacer crecer la barba, el cabello. Y bueno, esto no es para que lo uses o te lo recomendaría hacerlo, sino te lo recomienda pues un médico, ¿no? Si quieres hacer este tipo de tratamientos, ve con un médico, ya que es muy malo automedicarse, pero bueno, pues aquí estamos, ¿no? Ahora, hay dos formas de aplicar este tipo de cosas. Sería como con un tónico, que es este, que es el que te acabo de mostrar. Este es un tipo de líquido, te lo puedes aplicar pues en la parte de la barba. Es muy importante que no este tipo de líquidos que te lo pongas no tenga contacto con la boca, no tenga contacto con la nariz, con los ojos, porque pues puede tener efectos secundarios, cosas así por el estilo, ¿no? Irritación, cosas así. Este simplemente va para las zonas que quieras pues que hacer crecer el cabello, por así decirlo, la barba o la parte de esto si eres hombre, la parte de las entradas que pues, deben de salir por aquí en la cabeza, te lo pones, ahí está, ¿no? Si eres mujer, yo he visto que algunas mujeres lo utilizan para ponérselo aquí en las cejas, para que les crezcan las cejas, para que le crezca el cabello por si se encuentran pues pelonas o tienen entradas, como pues la mayoría de hombres, pues se lo pueden poner ahí, ¿no? Ahora, hay bastantes tipos de porcentajes, ¿no? Por así decirlo. Está el minoxidil al 5%, está al 2%. Yo he visto, y no sé si sea correcto al 100%, pero he visto que el medicamento al 5%, o sea el minoxidil al 5% se recomienda más en hombres y el 2% en cuanto a lo que es en mujeres. Solo son esos dos tipos. ¿Por qué? Porque el minoxidil al 5% es como muy fuerte para la piel de las mujeres, es muy fuerte como para las mujeres, ¿no? En cuanto a lo que es el 2% es muy débil o muy pobre, por así decirlo, para los hombres. Es por eso que he visto eso, ¿no? No sé si esté correcto al 100%, pero bueno, están esos dos tipos. 5%, 2%, pues incluso conseguirlo a lo mejor en un porcentaje mayor no te lo recomendaría. Lo que están en las farmacias son 5 y 2% para que te tomes esa, pues para seleccionar el mejor para ti. Ahora, ¿cómo usar este tipo de sustancia? Como te digo, existe este que es en tónico, un gel, existen muchas presentaciones. Existen shampoos, simplemente pues cuando te vas a bañar te pones el shampoo, te lavas la cabeza, ahí está, se queda pues el shampoo. Este que es, podría decirse que es como un tónico, se aplica sobre la piel que quieres que crezca el vello, esta parte de aquí, la parte de aquí, no sé dónde quieres que más te crezca el cabello, en la parte de los brazos a lo mejor, si no tienes, si eres lampiño, pero bueno, se aplica en la zona. Y existen también pastillas. Las pastillas, pues bueno, estas no te las debes de tomar, por así decirlo, 5 o 10, no. Si vas con pastillas, ve con un médico. Si te quieres poner esto, también ve con un médico. Te va a dar una dosis, te va a hacer un tipo de tratamiento para que no te pases, no tengas tantos efectos secundarios. Y si en algún momento llegas a tener efectos secundarios, te recomendaría parar el tratamiento e ir con tu médico, ya que pues bueno, este tipo de cosas sí tiene efectos secundarios a lo que yo he visto, ¿no? Por así decirlo. Si es como este que te acabo de mostrar, que es un tónico, he visto que algunas personas presentan ¿qué sería? Como costras blancas que se les genera en la piel. Puedes tener irritación en la piel, puede que te duela la cabeza al usar este tipo de cosas en tu piel. Muchos efectos secundarios puede tener esto, ¿no?
en cualquier momento de que tú sientas algún cambio extraño, que ya no soportes, por así decirlo, que te empiecen a salir costras blancas, que te empiece a doler mucho la cabeza, que tengas comezón, irritación, para el tratamiento, ve con un médico. Bueno, de hecho, antes de todo esto, ve con un médico, ve qué te recomienda. Y bueno, ¿para qué sirve esto? Como te digo, o como te dije anteriormente, sirve para fortalecer y mantener el cabello. El cabello, me refiero a lo que es aquí, puedes mantener lo que son las cejas, puedes aquí lo de la barba, ahí está, ¿no? Sirve para mantener, fortalecer el cabello, la barba, las cejas, y pues ahí está. Por así decirlo, los folículos capilares. Ahora una cosa muy importante, ¿cuánto tiempo tarda en hacer efecto este tipo de sustancias, de fármacos, de medicamentos? Esto va a depender, o lo que yo he visto es que depende de mucho de cada persona, ¿no? Por así decirlo. Y en mí puede que en una semana, en un mes de estar haciendo aplicaciones de este tónico, ya se vean resultados, ¿no? Que se vea, por así decirlo, aparición de barba donde yo no tenía, aparición del crecimiento de las cejas, aparición de pues cabello aquí en la parte de la cabeza. Pero en otra persona puede ser totalmente diferente. Puede ser que en esa persona dure 2 meses, 2 meses y medio y apenas vaya habiendo resultados. Esto va a depender mucho de cada persona. No soy lo mismo yo que la persona tal, que la persona tal. Cada cuerpo trabaja diferente y pues bueno, va a depender de cada quien. Y bueno, según un artículo que estoy leyendo actualmente, me dice que quién puede usar este tipo de sustancias como es el minoxidil, ¿no? Este tipo de sustancias son recomendables para personas con alopecia y que tengan menos de 40 años, ¿no? ¿Para qué? Para que les haga efecto pues de una manera mejor, ¿no? Y cabe aclarar que solo sirve para personas que tengan alopecia por forma genética o por forma hormonal, ¿no? Si tú te hiciste, por así decirlo, una cicatriz aquí, que te cortaron, te hicieron una operación y te quieres echar este tipo de sustancias para el crecimiento de cabello, es más probable de que no te funcione. Bueno, aquí dice que no te funciona, pero yo digo que es más factible que no funcione. Existe la posibilidad, pero es más posible de que no funcione. Ahora, una duda muy frecuente es de que si el minoxidil te puede dejar calvo. En cuanto a varias páginas que he entrado, visto, a leer, es de que no, esto es un mito. Estos artículos son hechos para el fortalecimiento y el crecimiento del cabello, así que es casi imposible que te deje calvo. Siempre hay posibilidades, ¿no? Pero es casi imposible que te deje calvo. Es un mito. Y bueno, pues bueno, ya después de esto voy a hacer uso de este tipo de tratamiento. Ya te dije, ve con un médico primero si quieres hacer este tipo de cosas para ver qué te recomienda. Pastillas, tónico como este, un shampoo, ya dependerá de cada quien, ¿no? Voy a este tipo de tratamiento. Voy a ver cómo funciona, voy a subir los resultados después de este video. Si la información te es de ayuda o te fue de ayuda, déjame saber en la caja de los comentarios. Suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en el siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Por cierto, este lo puedes encontrar en las farmacias similares. Me costó 187 pesos, casi 188 en las farmacias similares, con el descuento de los días lunes en cuanto a lo que es aquí en México, ¿no? Si tú vas los lunes, estás en un descuento de 25% de lo que vas a comprar. Lo compré 187, 188 pesos. Si tú vas otro día, me parece que está en 250, por así decirlo. Bueno, esto ha sido todo. Bye.